Bienvenidos a otro programa más, a nuestro rincón literario. Siempre lo decimos, libros para disfrutar, porque queremos que ustedes disfruten con los relatos que les presentamos, con las obras, y qué mejor describirlas por manos de sus autores. Siempre además tenemos todo tipo de obras. En este caso vamos a hablarles de una obra, yo diría, muy peculiar, si me lo permite su autor, que está aquí con nosotros y al que saludamos, Pablo Ángel Sánchez. Bienvenido. Muy bien, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, decía, y si me lo permite, es una obra un tanto peculiar, porque es una obra que nos va a hacer, ya no sé si disfrutar o no, pero reflexionar seguro. Por supuesto. Además es una obra, yo estaba viendo, compuesta de muchas reflexiones. ¿Cuántas? Hay 37 reflexiones, donde trato de desmitificar el cristianismo, sobre todo porque bueno, ya es sonrojante solamente pensar si es una falsía o es una gran ficción o no, que lo es. Simplemente lo que trato es de demostrar, con argumentos históricos en muchos casos, de que efectivamente es así, es un dogma, y todos sabemos que todos los dogmas son falsos, ¿no? Tienen mucha parte de inventada, ¿no? Por supuesto. Y reflexión a reflexión, claro. Tú incides, como diría alguien, metes el dedo en la llaga, ¿no? Sí, efectivamente, además nunca mejor dicho en este caso, porque esto me lleva a pensar en una cuestión que yo suelo plantear, que aparece en la contraportada del libro, y que es una pregunta retórica que yo puedo hacer para realmente llevar a la gente a concluir que el cristianismo se ha basado, todo su fundamento está basado en una falsedad. Y es la siguiente: ¿sabía Jesús que iba a ser erigido como un icono de una religión que él nunca conoció? Esa es la cuestión. Él murió en el año 30, supuestamente. O 33, ¿no? Si no en el 33. En tal caso el cristianismo no existía. Pensemos que la Iglesia Católica, que deriva de ese cristianismo, tiene su origen en el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, en el siglo IV, casi 300 años después de la muerte. 3 siglos después, sí. 3 siglos después. Entonces, evidentemente, a partir de ahí ya todo lo que nos cuenten, pues lo podemos creer o no, pero... Y lo vas desgranando una a una en esas 36 reflexiones, sí. Que además vienen precedidas de un prólogo muy llamativo. Sí. ¿Dónde reside Dios? A mí me gustaría que la gente leyera ese prólogo con mucha atención. Para mí, Dios tiene que ver con nuestro interior, está dentro de nosotros. De hecho, Jesús era lo más parecido a Dios según el cristianismo, pero le utilizan como un icono, pero no siguen su prédica. No tienen en cuenta cuando Jesús está hablando siempre, en todo momento, de que Dios está en nuestro interior, y sobre todo habla de la reencarnación, que eso es otro tema fundamental en la Biblia. Siempre que aparece Jesús en la Biblia, está hablando de reencarnación, y por lo que yo veo, el cristiano medio no está haciendo caso de esto, sino que hace caso de lo que le cuenta su sacerdote, que ha convertido la reencarnación en herejía en el siglo VI, en el año 543, en el concilio de... Eres muy crítico en el libro y tal, sí, con la estructura jerárquica de la Iglesia, ¿no? Más bien con el cristianismo. La estructura jerárquica de la Iglesia deriva de ese cristianismo, que yo creo que lo puso en boga el impostor Pablo, o sea, este que se autodenominaba apóstol, que nunca conoció a Jesús. Esto es evidente, ¿no? Y yo creo que el cristianismo deriva de él, bueno, realmente Pablo, él era una persona que necesitaba que le creyesen desde el punto de vista mesiánico, ¿no? Una pregunta, porque es un libro, evidentemente, ¿crees que es para todos los públicos, solo para gente que tenga realmente interés y se haga preguntas? ¿O con qué finalidad escribes esta obra? No es tanto un alegato contra el cristianismo, más bien es una llamada de atención al cristiano crédulo,
a esa persona que ha estado siempre... Para que se haga preguntas. Correcto, esa persona ha estado supeditada a su existencia a una falsía que ha sido institucionalizada, además. Es una llamada de atención para que no caiga en el abismo, para que pueda reflexionar y recorrer el camino de vuelta. Sé que va a ser complicado el camino de vuelta, pero tienen que recorrerlo porque lo que hay más allá es el abismo. Hay una ida y una vuelta. Obviamente la ida es muy fácil, estás embaucado, estás engañado por el falso profeta, por el sacerdote, pero el camino de vuelta puede ser duro, puede ser muy, muy problemático, pero es necesario hacerlo. Pero quizá a muchos ni les interese. Es posible que a mucha gente no le interese, es posible. Es más, yo creo que puede despertar cierta animadversión hacia el autor en una primera fase. Con el paso del tiempo acabarán reconociendo al autor. Se posa. Sí, acabarán reconociendo que el autor les hizo un favor. ¿Qué lleva a Pablo Ángel Sánchez? Hablábamos antes fuera de micrófono. Ingeniero, a escribir El falso profeta. Pues bueno, mira, yo siempre he tenido una mente lógica, por eso hice 2 diplomaturas que tienen que ver solo y exclusivamente con la lógica, pero últimamente me interesaba mucho introducirme en la creatividad, ¿no? La creatividad no solamente se trata de escribir, ¿no? Hago otras cosas que tienen que ver con la creatividad. Pretendía descubrirme en ese contexto también, ¿no? Finalmente, el falso profeta es porque en mi familia, mi madre concretamente, era una novicia. Obviamente dejó de serlo, se casó con mi padre y por eso estoy yo aquí. Pero ella mantiene los fundamentos de la Iglesia en su ser muy arraigados. De tal forma, es crédula, como es crédula diciendo. Total. Entonces, bueno, hubo un momento en el que yo tuve uso de razón y empecé a pensar, a indagar en el intelecto y sobre todo en la historia y en la arqueología, y me di cuenta de determinadas cosas y quise avisarla, ¿no? Y yo creo que ya es tarde, mi madre es muy mayor y ella no ha creído en mis preceptos, sigue creyendo en lo que le cuenta la Iglesia Católica, obviamente. Y decir a nuestros espectadores, bueno, que si tienen interés en este libro, El falso profeta, la careta del cristianismo, bueno, pues en vivelibro.com pueden obtener más información. ¿Tienes escritas alguna obra más? Sí, tengo otros 3 ensayos y una novela. Sí, están ahí, aparecen en el libro reseñados. Pero no tienen nada que ver sobre esta temática. Tienen que ver con esta temática solamente un ensayo que se titula Charlando con Dios sobre el fin de los tiempos, y el resto no tiene nada que ver. ¿Haces a Dios protagonista del prólogo de esta obra, donde reside? Sí. Y posiblemente en alguna de las 36 reflexiones. Por supuesto, por supuesto. Sí, en determinadas reflexiones. Y ahora una pregunta, como se suele decir, a corazón abierto, ¿no? Sí. ¿Piensas que alguno de los lectores que está en su casa o coja el libro llegará hasta la reflexión 36 o quizá lo deje en la 12? No, yo creo que lo van a leer. Una vez que empiecen a leerlo, lo van a terminar de leer. Estoy totalmente convencido. O sea, atrapa. Es sugestivo y es un libro, sí que es atrapante, pero sobre todo es un libro que hiere. Si eres crédulo, hiere. Y si no eres crédulo, lo necesitas. Como una especie de guía. Por supuesto, sí, sí. Una llamada de atención, claro. Pues mucho éxito con este libro y te esperamos aquí para una próxima obra. Muchísimas gracias, Enrique, ha sido un placer. Igualmente. A ustedes ya lo saben, esta obra, El falso profeta, careta del cristianismo, de Pablo Ángel Sánchez, de vivelibro.com. En la página web tienen ustedes más información. Gracias por acompañarnos y ahora es su turno, libros para disfrutar y en este caso reflexionar.